casa de oración, papá. Tú eres el centro. Toma control, dominio, papá, cada uno, Señor. Tú eres dueño de cada casa de oración, Padre. Bendice a mis hermanos, Padre Santo, en Sarmiento. Bendice a mis hermanos en Celina. Bendice a mi pastor Javier Huacho en La Ferrer. Bendice al Teodoro Méndez allá en Chamicay también. Bendice al Cristian también, donde he ido a cocinar. En Chumbiche, Señor. Tantas personas, sí, Señor, están desabandonados. Hemos dejado plantado una semilla, Señor. Y yo creo, tengo fe y tengo confianza, Señor. Cristian ha sabido ir, pero necesitamos ir, Señor. Abre las puertas de trabajo, Padre Santo. Abre las puertas de los trabajos de las empresas, Padre Santo. Porque en estos tiempos, Señor, este presidente hizo cerrar. Y mucha gente también está, Señor, desabandonado, sin trabajo. Con necesidad de trabajar están pasando. Si tú vas a dar trabajo, Señor, cada uno de nosotros trabajamos en cada área de trabajo que tú nos has dado, Señor. Cada don que nos has dado para trabajarnos se venderá. Haremos plata con lo que tú nos vas a bendecir. Y iremos, Señor. Aquí la plata también domina. Tan caro están los pasajes, tan caro están las cosas, Señor. Hay veces alcanza justo para la casa, justo para mi negocio también, Señor, alcanza. Pero para levantar, ir como antes, Señor, como yo también me iba a Chamicay, a Chumbiche, me he ido, Señor, con lo que tú me bendecías, papá. Pero ahora no está ahí eso, Señor. Ese tiempo, Padre Santo, abre las puertas de trabajo para cada uno de mis hermanos, en cada iglesia en esta Argentina. Señor, abre las puertas. Tú eres un Dios grande, fuego de Dios eres, Señor. Tú haces reditir, Señor, plomos, tú haces reditir los hierros, Padre Santo, montañas haces reditir. ¿Cómo no vas a hacer esto, Señor? Este cambio de gobierno que abra las puertas de trabajo, Señor, para cada uno de mis hermanos en todo el mundo, Padre Santo, de aquí a Argentina, en Bolivia, en todo, papá, en especial aquí en Argentina, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Bendice esta tierra, has dado tú, Señor, una tierra fértil que da verduras, frutas, artículos, todo, Señor, tú has dado. Nada no nos falta aquí, te damos gracias, Señor. Doy gracias a Argentina, que tú has puesto una Argentina acogedor para todos, Señor, que hemos venido visitando o nos hemos quedado así. Yo mismo he venido a curarme y me quedé aquí, Señor. Mis hijos se acostumbraron aquí, ya no he podido irme, Señor. Y aquí te he conocido, Señor. Tú eres en esta casa de oración mi primer amor, Señor. Gracias de ese lodo que me has sacado, de esa oscuridad que me has sacado. Gracias, Señor, que me has quitado de esas manos de león, Padre Santo. O como el pájaro en el suelo, como el herido pájaro hubiera muerto ya hasta esta hora, Señor. Pero gracias te doy, Señor, en este día maravilloso, que me has sanado, que me das enfermedades y me sanas, me das, me levantas, me avivas. Gracias te doy, Señor. Y te doy gracias por mi esposo también, Padre Santo, que él nunca voy a ir, decía, zapateaba. Esta mañana, Señor, él se levantó a las 6 de la mañana, ya se estaba bañando. A las 7 ya se estaba alistando. Aleluya, gloria, Señor. No hay un Dios otro como tú, Señor. Todas las cosas que estás haciendo en mi vida, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por mis hijos, por avivarlos, por prosperarlos también a cada uno, a mis hijos también, Señor. Te doy gracias, Padre Santo. Gracias por darme vida, abundancia. Gracias por darme sanidad. Y sánalo a mis hermanos que están en los hospitales, también a mi familia en Cristo, Señor. Sánalos, levántalos a los caídos también, Padre Santo. Tráetelos a tu casa de oración, a los caídos también, papá. Tú eres dueño de cada uno, Señor. Nosotros somos tu instrumento, somos tus soldados, Señor. Somos tu ejército, Padre Santo. En el nombre de Jesús, altísimo, poderoso Rey de la gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que han traído la ofrenda, el diezmo, Padre Santo. Aquí
aquel hermano, aquella hermana que no tiene trabajos, Padre Santo, bendícele, provee trabajo, Padre Santo. Bendícele al que no llega todavía también, Padre Santo. Bendice a sus hijitos, aguárdalos, cúbrelos a mis niños hermosos, los que han ido en congreso también. Los bendigo a todos los jóvenes que han ido a aprender también, papá. Hazlos crecer en tu amor, Señor. Que no haya ni una piedra mala delante de ellos, Señor. Aguárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa, Padre Santo. Así también, Padre Santo, a mis hijos, a mi familia. Tócalos sus corazones, Señor, para que ellos también vengan aquí a alabarte, a adorarte, a postrarse delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Así te agradecemos, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanas, los que han traído, Señor, sus bendiciones, sus ofrendas, sus diezmos, papá, en el nombre de Jesús. Así te agradezco, Señor. Bendice al pastor que va a dar la palabra también este día, Padre Santo, para que nosotros, todos nosotros, escribamos en la tabla de nuestro corazón, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, oh Jehová de los ejércitos, así te bendigo, papá. Te exaltaré hasta la última hora de mi vida. Te bendeciré, Señor, engrandeceré tu nombre. Estoy muy agradecida contigo, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Bien, ahora viene lo más hermoso, ¿no? Hay un lema que está ahí atrás, ¿no? Dice, misiones se hace, ¿no? Con las manos que oran, digo, con las rodillas que oran, con las manos que dan y con los pies que van, ¿no? Pero también
la iglesia que envía, ¿no? Entonces, la razón de la iglesia son las obras misioneras, ¿no? ¿Por qué no orar? ¿Por qué no ofrendar, no? En una ocasión ya no construyamos más el templo, ¿no? Dediquemos todo a las misiones. Así que en este momento voy a dar lugar a Pastor Miguel, ¿no? Que él va a estar invitando al pastor que nos visita hoy, que trae la palabra. Pastor. Queridos hermanos, la gloria sea para nuestro Dios y la iglesia latinoamericana, que por la gracia del Señor fue levantada en su inicio por la querida familia de Pastor Esteban Choi, su esposa hermana María y sus hijitos, comenzando de a poquito la obra, allí en el año 1993. 1993 ellos eran una familia de la querida iglesia bautista ahí en Sala, la iglesia coreana, en calle Sala de Capital Federal. Ellos sintieron el llamado del Señor y comenzaron la obra, y Dios fue haciendo su parte. Encontró en la familia del pastor Esteban Choi y su esposa esta familia que amaba a Dios y que comprendió muy bien esa visión misionera. Siendo ellos de origen coreano, dejaron mucho de su cultura, dejaron mucho de sus costumbres y comenzaron a buscar al pueblo latino y a ajustarse a su cultura, a sus costumbres, y empezó entonces la bendita iglesia allí en 1993. 3 años posterior, en 1996, la obra se constituye ya como iglesia. Ya se independiza directamente de la iglesia de Salas, y el pastor junto al grupo de hermanos que allí estaban iniciaron formalmente la Iglesia Evangélica Bautista Latinoamericana. Mayo de 1996. A los 2 años ya fue trasladada desde la casa del pastor Esteban Choi, desde el garage que allí se constituían, era el tabernáculo, era el templo en ese momento, de allí, ¿no es cierto?, se pudo adquirir esta propiedad para la gracia del Señor. En el año 1997, 98, ya la iglesia se traslada aquí y comenzó entonces ya en este barrio de Avellaneda. Qué bendición, mis hermanos, la historia que el Señor viene entretejiendo, y todo para su divina gloria. ¿Cuántos dicen amén? Todo para su divina y santa gloria. Y el pastor Esteban Choi no tenía ni idea a dónde el Señor nos iba a llevar, todo lo que el Señor iba a hacer. Mis hermanos, es un gozo, una alegría ver acá a nuestra querida hermana Brígida orando al Señor con Mario. Levántese, hermano Mario, levántese, por favor. Levántese, levántese. Un aplauso al Señor, mis hermanos, un aplauso al Señor. Bendito sea. Aleluya, aleluya. Gracias. Lágrimas de la hermana Brígida orando por su esposo Mario. Años, décadas. La hermana Brígida allí en su espacio, en su trabajo, allí estaba ella. Y nosotros le visitábamos por la gracia del Señor, y ella siempre orando por sus hijos y por su esposo y por su Mario y por su Mario y por su Mario. Y bendito sea Dios que esta mañana ella contaba, ¿no es cierto?, que temprano ya estaba preparándose para venir a la casa del Señor. Mis hermanos, solamente Dios puede tocar los corazones. ¿Cuántos dicen amén? Solo Dios tiene poder para transformar y hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos, creemos o entendemos. Mucho más allá. Mis queridos hermanos, una alegría muy grande en este tiempo. Porque la palabra nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, que recibiréis poder para hacer la obra evangelística y misionera, comenzando por Jerusalén. Y por toda Judea después, y por Samaria, y así hasta lo último de la tierra. Y qué alegría, mis hermanos, cuando uno ve fruto de la obra de Dios aquí en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Porque es fundamental que comencemos por casa. Es fundamental comenzar por casa. Ver la mano del Señor es fundamental. Mis hermanos queridos, Lidia, ¿podés ver el mensaje de Willy? ¿El mensaje de Willy, el último? Mis queridos hermanos, como iglesia, uno de nuestros
Una de nuestras tantas salidas que hicimos a distintos barrios, a distintos parques, a distintos lugares de aquí, de la zona, fue ir al Parque Indoamericano años atrás. Como iglesia fuimos a levantar el nombre del Señor y estando allí uno de los jovencitos, adolescentes en ese entonces, hermano Willy Quispe, él recibió la semilla de la palabra allí en el campo, allí en el Parque Indoamericano. El último. Entonces estábamos como iglesia levantando el nombre del Señor ahí en Parque Indoamericano y habían varios grupos jugando y uno de ellos era el hermano Willy, un jovencito que la pelota se le vino para donde estábamos nosotros levantando el nombre del Señor y ahí hubo un contacto y el Señor vino haciendo la obra, el Señor vino haciendo la obra. Y nuestro querido hermano Willy, que fue director de adoración y muchos de los que hoy estaban acá participando en los distintos instrumentos, y toda la iglesia fue bendecida por hermano Willy. Dios usó a hermano Willy. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Nuestro querido hermano Willy sintió el llamado del Señor, un fuerte llamado del Señor. Y dejó su trabajo, dejó su familia, dejó muchas cosas para obedecer la voz del Señor y hoy está en Colombia. Y antes de ayer justamente me mandó un mensaje. ¿Dónde está Luis? Luis, vení por favor, vos que tenés más vista que yo. Él es el director de adoración, como hermano Willy era director de adoración. Y entonces, por favor, ese mensaje, este que está acá, ese. Mensaje de Willy, 25 de octubre. Pastor, buenas noches. Muchas gracias por escucharme. De verdad es muy importante para mí compartir lo que más puedo de mi experiencia con Dios en este lugar. Agradezco mucho su apoyo y sus oraciones en relación al viaje a Israel, respecto a compartirlo este domingo con la iglesia. Me parece lo más correcto porque son mi familia. Pastor, cada vez falta menos, ya nos veremos pronto y estaré a su disposición en lo que mejor crea para la iglesia latinoamericana. Gracias. Mensaje del hermano Willy, hermano. Bendición. Gloria a Dios. El próximo año, él está yendo a Israel a llevar la palabra del Señor. Va a ser el misionero que tenemos en Israel. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mis hermanos, cuando nosotros hacemos lo que el Señor quiere, Él empieza a hacer, Él empieza a sorprenderlo. Mis hermanos, la iglesia latinoamericana nunca puede pensar en egoísmo de decir, uy, que Willy vaya y venga. Que venga para nuestra iglesia, que venga para mi iglesia, que venga para mi grupo, que venga para mí. No. Señor, lo ponemos en tus manos y el Señor ya está poniendo en su corazón, hermano Willy, va a ir a servir a Israel. Allá hay muchos que necesitan, hay un pueblo entero, miles y miles, millones en Israel. Y hermano Willy va a venir a Argentina, va a venir entre nosotros, si el Señor lo permite, el mes que viene, en noviembre. Viene, pero para prepararse para ir a Israel. Mis hermanos, oremos por hermano Willy, pero no de una manera egoísta, que venga para aquí, sino, Señor, donde tú quieras, y nosotros vamos a bendecirle. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Así que si alguno está sintiendo en su corazón, porque hay que sacrificarse para la obra misionera. Y alguno por ahí piensa, bueno, y yo podría viajar acá, podría viajar allá, podría ir, ¿no es cierto?, a un campamento este verano. Pero qué bueno que podamos nosotros renunciar a nosotros y decir, bueno, vamos a sacrificar, vamos a poner este dinero que yo ocuparía para esto que es personal, lo vamos a poner para que un misionero nuestro pueda tener lo necesario para poder ir y viajar y llevar palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Eso es pensar en la obra del Señor. Es cuando nosotros nos despojamos de nosotros mismos. Esto es lo que el Señor Jesús hizo estando en el trono. Se despojó, allí, ¿no es cierto?, dejó, tomó forma de siervo y vino a la tierra. Bien, mis queridos hermanos, entonces la obra misionera comenzó por una familia que se entregó al Señor y el Señor viene obrando, y uno de nuestros misioneros en este momento, hermano Willy, está sembrando en Colombia, en las prácticas,
pero también ya está preparándose para ir a Israel. Que como iglesia podamos orar por él y también ofrendar de manera muy especial. Ir a Israel es bastante, hacen falta muchos dólares, así es que las ofrendas, los regalos, todo lo que podamos hacer para nuestro querido hermano Willy, ya tenemos tiempo. Desde fin de octubre, como es hoy, fin de octubre, noviembre, diciembre, él va a estar viajando, si el Señor lo permite, el próximo año, y que como iglesia podamos bendecirlo y enviarle también a Israel. Que salte de Argentina, que salte de Latinoamérica, y que se logre ese lema que teníamos cuando cumplimos 10 años como Iglesia Latinoamericana. Iglesia Evangélica Bautista Latinoamericana, llevando el Evangelio al altiplano latino y del altiplano latino al mundo entero. Pastor, misionero, hermano, querido, adelante Alfonso, vamos a estar orando al Señor. Él se va a presentar, Él va a darse a conocer en medio nuestro. Les invito a todos a ponerse de pie, mis hermanos. Él va a compartir de qué nación viene, lo que Dios está haciendo en su vida y orar para que Dios pueda poner de su palabra bendita en su boca y transmitirlo con toda autoridad. Padre del cielo, gracias una vez más en esta hermosa mañana. Gracias por cada niño, joven, mayor. Gracias, oh Dios, por la iglesia que es tuya, que aquí está presente en tu día, Señor. En este momento, Señor, acordándonos de nuestros hermanos que no están aquí, como hermana Rosario, que está internada, tu mano sea sobre ella. Y todos los hermanos que hoy no han venido, tu bendición les alcance. Pero en esta hora, Señor, especialmente oramos, Señor, por la vida de tu hijo. Señor, tú formaste a Alfonso, Señor, allí en el vientre de su mamá. Tú, Señor, has tenido propósito para él. Y gracias, Señor, por tenerlo hoy aquí en medio nuestro, Señor. Oramos, oh Dios, para que tu Espíritu Santo tome control total de su vida. Señor, que tu Espíritu Santo pueda darle la palabra y él pueda ser un instrumento, Señor, bien fiel y transmitirla con toda tu autoridad, Señor. Que hayas aquí en medio nuestro, en toda la iglesia, corazones sensibles para poder oír tu voz, para poder atesorarla en nuestros corazones y para poder obedecerla, Señor. Oh Dios, bendice este momento en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes ya. Wow, el tiempo pasa, ¿no? Bien, yo soy Alfonso, soy mexicano, tengo 33 años, estoy aquí en Argentina. Por primera vez vine en el año 2008. Del 2008 acá ya han pasado 11 años, de los cuales 4 estuve en México. O sea, 7 años ya llevo aquí en Argentina viviendo. Últimamente han sido 3, ¿no? Pero Dios me trajo para acá con un propósito. Y precisamente el corazón de Dios es un corazón misionero que te saca de un lugar y te lleva a otro con el propósito de poder predicar el Evangelio, llevar su palabra, enseñar a otros a ser discípulos, como lo dice la Biblia. Y pues con ese propósito estoy aquí. Y hoy, con la invitación también del pastor Miguel, pues vamos a compartir precisamente lo que son las misiones. Un poco de eso, te lo comparto porque yo soy misionero. Yo estoy, a veces ni siquiera me gusta tomar ese título en realidad. No me gusta decir que lo soy, mejor hago una labor que Dios me llamó a hacer. Estoy fuera de mi país, fuera de mi familia y Dios me tiene acá para compartir contigo esta mañana. Tarde ya. Bien, las misiones, el propósito, dice, de la iglesia. El propósito de la iglesia. Para empezar, ahí al lado tienes a alguien. Pregúntale cuándo, más bien,
¿Dónde fue que te predicaron el Evangelio? Pregúntale ahí al lado tuyo. Ya te respondió, ¿no? Bueno, si te das cuenta y si te pones a pensar un poco, déjame decirte algo. Yo estaba tomando una clase y después de esa clase me invitaron a otro lado, no estaba en una iglesia, me invitan a otro lado, sigo con una clase y después de esa clase me predican el Evangelio. Una persona que entendía que necesitaba compartir de la obra de Jesucristo. Esa persona entonces me comparte, yo recibo a Cristo y estoy aquí desde el 2002 que yo tomé esa decisión. Ya pasaron largos años. Déjame decirte lo que dice la Biblia en Hebreos 5:7. Dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Lucas 3:6 dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Juan capítulo 12, versículo 32 y 33 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, en la muerte de cruz. Primera Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2:6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Hechos 13:47 dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. En Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice Juan 1:9. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sabes? Me alegro que esa persona entendió este mensaje. Porque yo fui beneficiado por él, aquel que me predicó el Evangelio. Porque entendía que tenía que predicar a toda persona, a todo hombre, en toda nación, en todo lugar donde podía estar. Tú también eres beneficiario de eso. Levante la mano, ¿quién recibió a Cristo en la iglesia? En la iglesia. Baja tu mano. ¿Quién recibió a Cristo fuera de la iglesia? Levanta tu mano. ¿Te das cuenta? Tú y yo somos beneficiados de personas que entendían que tenían que compartir este mensaje. Ahora, normalmente pasa esto. Recibes a Cristo y aunque no entiendes mucho, vas y le dices: mira, me compartieron esto. Y dice la palabra de Dios que para el mundo el Evangelio es una locura, ¿no? Eso fue lo primero que me dijeron mis padres. Tenía 16 años y me dijeron: ¿te lavaron la cabeza? Y sí, me la dejaron bien limpia. Sin pecado. ¿Sabes? Normalmente cuando alguien recibe a Cristo en su corazón y tiene el gozo de la salvación y ese primer amor, esa persona era incrédula, era no creyente. Recibe a Cristo y todo su entorno en el que él vivía normalmente son incrédulos. Todo su entorno, sus padres, sus amigos, las personas en el trabajo, todos son incrédulos.
¿Y qué pasa cuando esta persona recibe a Cristo y empieza a compartir del Evangelio? Es más fácil que alguien que recién recibe a Cristo pueda ser el primer misionero de su familia, de su trabajo, del lugar en donde se encuentra. Es mucho más fácil porque entiende que eso está cambiando su vida. Y ahora yo lo estoy viviendo en la iglesia donde estoy. Hay jóvenes que han recibido a Cristo y que están entendiendo que el entorno en el que están es su campo misionero y que predican el Evangelio a sus compañeros. Y sabes, no todos reciben a Cristo. Justamente ahora me está pasando esto. Hay un chico que invitó a otro de su escuela, lo llevó a la iglesia y cuando le pregunto, ¿cómo estás? Bien, todo bien, bueno. ¿Tú crees en Dios? Y me dice, no creo en Dios. Vine porque me invitaron. Bueno, y sabes, ya van 2 veces que va. Y cada vez que hablamos, él queda impactado con algo. Todos sus argumentos y todos sus pensamientos y toda su filosofía y todo lo que él tiene en la cabeza, muchas veces queda opacado por la verdad. Una de las cosas que hablábamos la última vez que hablé con él fue, ¿cómo es posible que hay un lugar donde se puede hablar de una sola cosa? Donde se trata de vivir de una sola manera, amando, unidos, con paz, con gozo. ¿Cómo es posible eso? Eso es imposible, dice. Porque fuera de este entorno, tú vas al colegio donde estoy, todos tienen pensamientos diferentes en cuanto a política, en cuanto a religión, en cuanto a filosofía, en cuanto a todo eso. Y le dije, precisamente ese es el problema. El mundo no entiende que hay una sola verdad. Y le pregunté, ¿qué sería más fácil? ¿Vivir en ese contexto donde hay muchas vertientes? ¿O vivir en este contexto donde hay una sola verdad? Y él me respondió lo siguiente, me dijo, sería más difícil estar dentro de la iglesia. Y le dije, tienes razón. Porque a pesar de que tenemos diferentes maneras de pensar, Dios es el que hace esa obra maravillosa y logra que todos querramos ser como Jesucristo. No es algo que yo anhelé, es algo que Dios está haciendo y que todos nosotros podamos ser formados como Él. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? El Evangelio tiene poder para cambiar. Porque lo hizo con tu vida y lo hizo con la mía. Ahora sí, ahí dice Marcos, pero en realidad es Mateo 16, 18. Un error de dedo. Vamos a ver entonces qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Las misiones. Tenemos 3 cosas para ver en esta tarde. ¿Para qué existe la iglesia? Los responsables de las misiones y la meta de las misiones. Esas son las 3 cosas que vamos a ver. Y en primer lugar vamos a ver entonces, ¿para qué existe la iglesia? La iglesia tiene un propósito. Ahora vamos a ver en la Biblia que en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, Dios le había dado un propósito al pueblo de Israel. Un propósito muy claro. Ahora vamos a ver si ellos lo llevaron a cabo. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6 dice así: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y ahí está una pregunta: ¿lo llevaron a cabo? ¿Sabes qué? El pueblo de Israel en algún momento falló con el propósito de Dios. Se volvieron paganos. Dios hizo que otros pueblos los conquistaran. Les regresó su tierra, sí, pero ellos siguen lejos de Dios.
No cumplieron el propósito que Dios tenía para sus vidas. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para todo hombre? Según Tito, capítulo 2, versículo 1 al 7, acompáñame por favor. Tito 2, 1 al 7. Pero tú, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. El propósito de Dios para todo hombre es que seamos fieles representantes de la persona de Jesucristo en este mundo que se pierde. No importa en el contexto en el que te encuentres, no importa el lugar en donde trabajas, la escuela donde estás, el lugar en donde te desenvuelves, no importa. Lo importante es que tú puedas ser un digno representante de Jesús, mostrando una vida diferente, cumpliendo el propósito que también Dios tiene para su pueblo, el pueblo de Israel. Que puedan ver que somos sabios, que tenemos algo diferente. ¿Y cómo son los pasos para cumplir este propósito? Fíjate lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17. Dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Tenemos que llevar la palabra de Dios. Ahora, difícilmente nosotros vamos a alcanzar el mundo si no empezamos por alcanzar a las personas que están a nuestro alrededor. Difícilmente le vamos a hablar del evangelio a aquel que está en mi trabajo o que se sienta a un banco conmigo en el colegio si no empiezo orando por su salvación, si no muestro que tengo una conducta diferente. Difícilmente vamos a lograrlo. ¿Sabes por qué yo estoy aquí en Argentina? Porque tengo una iglesia que pudo ver que yo podía hacer lo mismo que hacía en México, en otro lado. Otra vez te explico. Porque ellos pudieron ver y estuvieron dispuestos a invertir de alguna manera en la obra de Dios a través de mi vida, porque vieron que yo hacía lo mismo en México. Lo mismo que yo hacía en México lo estoy haciendo acá. En pocas palabras es así. Entonces en México no estaba como vago, estaba haciendo la obra de Dios. Procuraba llevar el evangelio a los niños, a los grandes, al que se me pusiera enfrente. Si me subió un Uber, le predicaba el evangelio al del Uber. Si estaba en una reunión, tenía que enseñar. Si iba para cualquier lado que iba, predicaba el evangelio. ¿Y sabes qué estoy haciendo aquí? Exactamente lo mismo. No cambió. Lo estoy haciendo en otro lado. Pero tienes que empezar por orar, por cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Él quiere que seas su representante. Mira, cuando Dios concibió al hombre, dice que lo hizo a su imagen
A imagen de Dios lo creó, a su semejanza. Quiero decirte algo, la semejanza requiere que nosotros entendamos que se nos transmitió amor, se nos transmitió paciencia, se nos transmitió bondad, se nos transmitieron muchas de las cosas que Dios tiene, limitadas por supuesto. Pero la imagen es lo siguiente. Probablemente tú tienes un amigo en una foto, ¿no? Esa imagen representa a tu amigo, mas no lo es. Porque tu amigo está en otro lado. Nosotros, al ser la imagen de Dios, significa que representamos de alguna manera a Dios en esta tierra. Eso significa ser la imagen de Dios. Significa que nosotros estamos siendo representantes de Él ante cualquiera que quiera conocerle. Un representante de ventas, para poder ser bueno, conoce lo que vende, se viste incluso de una manera que pueda ser impactante para el que compra, se comporta con cierto desenvolvimiento acerca de sus productos. Y nosotros, representantes de Dios, conocemos lo que tenemos que conocer. Nos desenvolvemos sabiendo que tenemos que predicar del Evangelio. Tenemos una imagen digna delante de las demás personas, y no necesariamente por la ropa, sino por una conducta apropiada. El Evangelio entonces tiene un propósito. Y la iglesia existe para representar como un individuo a la persona de Dios, y como un cuerpo aquel lugar en donde otros pueden ser transformados por su gracia. Vamos a ver entonces, continuamos viendo para qué existe la iglesia. ¿Qué fue la última orden que Jesús dejó? En Marcos 16:15, acompáñame por favor a ver. ¿Qué dice Marcos 16:15? Dice la palabra de Dios así: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Acá nosotros nos podemos poner a pensar si esto es para mí. Puedes decir, pero eso se los dijo a sus discípulos. ¿Esto es para mí? Muchas veces esquivamos un mandato como este por todas las razones previas que te estoy diciendo. Porque no conocemos lo que tenemos que predicar y porque no somos dignos representantes de Dios en medio del lugar en donde estamos. Porque tenemos miedo a que sepan que soy creyente y sigo escuchando una música que no conviene. Porque tenemos miedo a decir que soy cristiano y sigo hablando de la misma manera que los incrédulos hablan. No solamente por decir malas palabras, sino por los chismes, por la mentira. Porque tenemos miedo a que descubran que somos hasta cierto punto doble cara. Una cosa en la iglesia, otra cosa allá donde estamos. Por eso es que esquivamos un mandamiento como este, o un mandato como este. Por eso decimos, no, eso no es para mí. ¿Cómo voy a ir por todo el mundo predicando el Evangelio? Pero ¿sabes qué? Acompáñame por favor, Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y allí dice: y yo también te digo que tú eres, y ponle allí tu nombre. Y yo también te digo que tú eres Alfonso, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Déjame decirte lo siguiente: tú y yo somos como unas pequeñas piedras en el edificio espiritual de Dios, su iglesia, la cual el fundamento, la piedra angular, la cual desecharon los edificadores, Jesucristo,
es la base en la cual cada uno de nosotros está posicionado. Y Jesús le dice a Pedro, y yo te digo que tú eres, ponle tu nombre. Y sobre esta roca, sobre Jesucristo mismo, edificaré mi iglesia. Él quiere hacer esta obra donde pueda transformar tu vida para que entonces hagas y cumplas con el propósito que Dios tiene para ti. ¿Te das cuenta? Dios quiere individuos que sepan hacer una obra en conjunto con la iglesia. ¿Por qué? Porque en este versículo dice enseguida, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo puedo explicarte este versículo? Resulta que ese versículo dice que el Hades, sinónimamente el infierno, tiene puertas. Y que cuando nosotros dejamos que Dios haga su obra en nuestras vidas, es como si estuviéramos golpeando esa puerta, la derribamos. No prevalece, no puede quedar en pie. Cuando nosotros hacemos lo que debemos de hacer, esas puertas son derribadas para arrancar personas que están yendo al infierno y llevarlas a la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que ora, que predica, que envía personas a alcanzar a otras, que lo hace desde su lugar de trabajo, desde su lugar de escuela, desde cualquier entorno en el que se encuentra. ¿Qué te parece? Si Dios promete eso, ¿qué miedo te detiene? Las puertas del Hades no pueden con la iglesia. No pueden. ¿Qué es la lucha que enfrenta el que trata de cumplir la orden? ¿Crees? Satanás igual va a hacer lo posible porque esas puertas no caigan. ¿Sabes? El Peregrino en su libro menciona que cuando le predicaban el evangelio era el menos incrédulo de todos. Recibe a Cristo, menos incrédulo, recibe a Cristo, y él empieza a decir lo siguiente: Satanás sabe que la semilla del evangelio tiene poder. Es por eso que la parábola del sembrador dice que cuando la semilla cae entre los pedregales y después o en el camino y viene las aves y toman esa semilla, es porque sabe que esa semilla puede dar fruto y por eso es que la roba. Satanás tiene una obra increíble robando la semilla de aquellos que pueden llegar a creer. Pero Satanás sabe que pueden llegar a creer, por eso es que la arrebata, por eso es que la roba. Nuestra labor debe de ser entonces llevar esa semilla. ¿Cuál es la lucha que nosotros enfrentamos como iglesia? Y sí, tenemos una lucha que no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, principados, espíritus que hacen esa obra, que tratan de detener esa puerta y que roban la semilla de aquel que puede creer. Vamos a ver entonces que para esto existe la iglesia. La iglesia tiene un propósito. Y este es el propósito. Fíjate lo que dice. Hoy, 27/10/2019, Cristo quiere que todos vayamos a evangelizar y anunciar la salvación en Él y la vida por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Cristo. Ese es nuestro propósito. ¿Lo estamos logrando? Vamos a ver lo que sigue y es cómo es que se logra esto. Los responsables de las misiones. Ya vimos que la iglesia tiene un propósito. Ahora, ¿quién es el responsable de esto? La primera pregunta que aparece ahí es: ¿qué es la obra del ministerio por la cual los hermanos se preparan? Efesios capítulo 4,
versículo 11 y 12, dice que Dios constituyó a algunos profetas, algunos maestros, algunos evangelistas, algunos con diferentes dones, para que podamos cumplir con la obra que Dios tiene para nosotros. La iglesia es el lugar donde se debe de enseñar, donde se debe de capacitar, donde se debe de mostrar cómo es el evangelismo. Esta iglesia que esté cumpliendo con esto, que tenga todos los dones en práctica, de alguna manera sirviendo con la misericordia, con la exhortación, con el evangelismo, es la escuela que necesita para que después pueda salir a otro lugar. Y cada uno de nosotros tiene dones. Cada uno de nosotros puede con su don servir para la obra de Dios. Oye, pero si yo solamente tengo el don de servicio, bueno, a través de eso también puede ser la obra del evangelismo. No deja de ser así. Fíjate lo que dice en la pregunta número 2. ¿Qué somos nosotros? Acompáñame ahí. 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. ¿Nosotros qué somos, hermanos, delante de Dios? Si somos los responsables de las misiones, ¿qué somos delante de Dios? En primer lugar, como nuevas criaturas, que dice ahí el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos... Díganlo conmigo, somos embajadores de Cristo. Embajadores en el nombre de Cristo. Y dice allí, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué es un embajador? ¿Dónde vive un embajador? Los versículos que están ahí dicen que nosotros somos como extranjeros y peregrinos en este mundo. Nosotros no somos de este planeta ya. Somos alienígenas, si se podría decir así. No, en realidad somos ciudadanos celestiales. Pero estos ciudadanos celestiales que no son de este planeta están como embajadores. ¿Dónde viven estos embajadores? En otro lugar que no es el suyo. Yo soy mexicano y he estado aquí durante 9 años casi. Y ¿sabes qué? Todavía no tengo la nacionalidad argentina. Por X o Y todavía no la tengo. Sigo siendo mexicano. Sigo siendo extranjero en este lugar. Sigo comiendo chile, sigo haciendo tacos, sigo haciendo todo lo que hacía allá en México. ¿Sí? Pero no soy de este lugar. Soy extranjero. A veces hablo como el argentino, che. A veces hablo como el boliviano y saludo como boliviano también. Imaginad casanquiches, hermanos. Porque tengo que aprenderlo. Porque soy extranjero. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios me trajo a este lugar como un embajador. Para decirle al argentino, al boliviano, al que se me cruce, reconcíliate con Dios. Te conviene estar en paz con Él. Mira que tengo un Dios que es fuerte, que es soberano, que va a castigar la maldad de aquel que no quiere recibir a Cristo. Tú solo te condenas si no quieres recibir al Señor en tu corazón. Tú solo te condenas. Dios no condena a nadie. ¿Sabes? Es como decirte, Dios es amor, sí, pero puso todo su amor en Jesucristo. Como si fuera una cajita de regalo. Y Dios viene a través nuestro como embajador y te dice, toma, este es el regalo de Dios. Jesucristo mismo ahí depositó todo su amor. Pero si rechazas el amor de Dios, estás rechazando todo lo que Dios tiene para tu vida. Y no queda más juicio y vergüenza para aquel que rechace el amor de Dios. Sí, Dios es amor, pero te lo ofrece con la envoltura de Jesucristo. Y cuando lo rechazas, está rechazando todo el amor de Dios. No va a quedar más que justicia y juicio. Por eso es que yo tengo que ser un embajador.
que le diga a la gente, te conviene, te conviene. Mira, te vas a perder la eternidad. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ahí uno de los versículos favoritos para nosotros es Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos del infierno, dice. Perdón, dice destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón no va a poder ver la faz de Jesús, de Dios, el rostro de Dios mismo. No está destituido del cielo, está destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios mismo. ¿Qué somos entonces? Somos embajadores. ¿Dónde vive un embajador? Somos extranjeros y peregrinos. No somos de este lugar. ¿Y qué hace un embajador? Ruega, suplica, por favor, necesitas entender que Dios te ama. Un extranjero normalmente tiene costumbres diferentes, ¿no? Nuestras costumbres tienen que ser celestiales. Un embajador normalmente habla con acento, un extranjero normalmente tiene costumbres diferentes, habla diferente. Tú puedes identificar inmediatamente a un chino, ¿no? Porque habla diferente, se ve diferente. Pero si me vieras a mí y dices, oh, un argentino, hasta que me escuchas hablar, habla diferente. Un embajador habla diferente, se comporta diferente. Y estos embajadores tienen que hacer eso en el lugar en donde se encuentren. ¿Qué mensaje lleva usted como embajador de Cristo? Fíjate lo que dice Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Creo que ya lo leí, ¿no? Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Este es el mensaje que llevamos como embajadores. Solo Jesús salva. Mira, este mundo está en perdición. Solo Jesús salva. Vimos en primer lugar, ¿para qué existe la iglesia? Tiene un propósito. Ahora estamos viendo quiénes son los responsables de las misiones. Cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice ahora. Dice la responsabilidad de la iglesia, de todos sus integrantes, es la propagación continua y apresurada de la verdad, de esta verdad redentora y discipuladora de la verdad. Porque predicar el evangelio no nada más es decirle, Jesús te salva, qué bueno, recibiste a Cristo, bueno, que te vaya bien, ya te vas al cielo. No, se trata de que esta verdad redentora también es discipuladora. Quiere decir que lo busco, que le sigo enseñando a vivir en la verdad. Qué difícil es, ¿no? Cuando empezamos con el principio. Si nosotros no estamos viviendo de una manera digna, difícilmente la persona va a creer todo lo que tú puedas decir. Seguimos con la meta de las misiones, porque las misiones tienen una meta. El objetivo de Dios en la tierra es la formación de un pueblo de redimidos. Vamos a ver qué dice Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15.
Tito. Capítulo 2. 11 al 15 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El objetivo de Dios es formar un cuerpo en la tierra, un pueblo redimido que viva de esta manera, que pueda alcanzar a otros a través de eso. Para dicha formación, la evangelización es el medio señalado. Fíjate lo que dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No va a haber un pueblo de redimidos si no hay un pueblo que predique la redención. No va a haber un pueblo de redimidos si no hay personas que vengan y lleven a otros al conocimiento de la verdad. El medio para esta evangelización del mundo, no hay otro, es la iglesia local. Y la iglesia local en individuos que están viviendo conforme a lo que Dios quiere para su pueblo. Dice la meta de las misiones. La tarea evangelizadora tiene 4 actividades. Y vamos a ver en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Mateo capítulo 28. Versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en primer lugar, id. Id significa muchas veces enviar misioneros. Pero como te decía hace un momento, difícilmente vas a poder decir: bueno, esto no es para mí, porque ¿sabes qué? Yo tengo miedo, no estoy haciendo eso acá siquiera. Dame chance a que empiece a hacerlo aquí. Dame oportunidad de que empiece a predicarle a mi compañero que se sienta a un lado en el colegio, en la universidad. Bueno, ¿qué estás esperando? El hecho de ir implica que seas obediente a lo que Dios quiere. ¿Y sabes qué? Cuando nos visitan misioneros ahí en Palabra de Vida que vienen del mundo musulmán, nos dicen: el latino es mucho más fácil de que pueda ingresar a un país musulmán que un norteamericano, un gringo, un rubio. A ellos ya los tienen ahí con la cruz, no entran. Pero nosotros entramos más fácil, porque compartimos muchas veces hasta la forma de alimentarse, es similar, porque tenemos a veces el mismo tono de piel que ellos. Es más fácil para nosotros. Y él dice que la potencia de evangelistas y misioneros en los años futuros tiene que estar en Sudamérica. ¿Quién de nosotros se va a levantar e ir a esos lugares donde no conocen ni siquiera quién es Jesús? ¿Quién de nosotros lo va a hacer? Si tú quieres hacerlo, si Dios está poniendo ese peso en tu corazón, empieza por hacerlo con el que está a un lado tuyo. No te tardes con eso. Empieza por cambiar tu forma de vivir, que puedas mostrar a Jesucristo. Ahora, dice, id, pero después dice, hacer discípulos a todas las naciones.
¿Qué significa esto? Que predico el Evangelio, pero que no solamente predico el Evangelio, sino que me pongo a un lado de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, para mostrarle cómo es una vida en Cristo, para decirle cómo es que tiene que vivir. De eso se trata, hacer discípulos. Enseñarle a vivir como Jesucristo vivió. Después dice, a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 20 agrega, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Hacer discípulos es enseñar. Hacer discípulos es proclamar o anunciar públicamente el Evangelio a toda criatura. Hacer discípulos es que yo puedo multiplicarme en la vida de otra persona. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que nosotros, que éramos extranjeros, que fuimos tomados de este mundo para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Déjame decirte una cosa con esto. Las virtudes de Jesucristo se anuncian viviéndolas. ¿Cómo puedes anunciar la bondad? Hey, mírame, soy bueno, Mírame cuánto amo a la gente. Cuando Jesús dijo que nosotros somos la sal y que somos la luz del mundo, se refiere a que ni la sal ni la luz pueden hablar. La sal se siente y la luz nos permite ver en un lugar oscuro. Eso eres en el lugar en donde te encuentras. Puedes hacerle sentir a la persona que está a un lado tuyo que eres diferente. Puedes mostrarle a través de tu comportamiento a esa persona que tienes a Cristo en tu corazón. Puedes anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El amor, la bondad, la paciencia, el gozo, la consolación, la benignidad. Puedes mostrar tu fe. Proclamar o anunciar el Evangelio públicamente a toda criatura implica vivir transformado por Él. La meta de las misiones es entonces, por último, formar o establecer nuevas congregaciones donde otros puedan alabar el nombre de Jesucristo, de nuestro Dios, y poder glorificarle a Él, a quien solamente es digno de recibir gloria, honra, aquel que nos salvó por su gran amor con que nos amó. Poder formar, establecer nuevas congregaciones. El medio para la evangelización del mundo es la iglesia local. ¿Tienes una inquietud al respecto de esto? ¿Quieres saber cómo hacer para llegar a otro país, a otro lugar? Hablábamos de Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús se despide de sus discípulos, asciende en una nube y entonces algunos ángeles estaban ahí con ellos, con los discípulos. ¿Y qué fue lo que les dijeron a los discípulos? ¿Te acuerdas? Jesús mismo en su ascensión les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Mira, aquí donde estás, pongámoslo así, esto es tu Jerusalén. Tu Jerusalén es el lugar más cercano. Tu Jerusalén son todas las misiones que ustedes presentaron, que yo pude ver, que están dentro de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Jerusalén. Samaria, una provincia a un lado, en La Rioja, ¿no? ¿Qué sigue? Dice Jerusalén, Judea, aquí los que están acá más cerquita en la provincia de Buenos Aires. Samaria,
en La Rioja. ¿Y qué dice? Y hasta el fin. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. ¿Quién va a ir? ¿Quién se va a levantar hasta el fin del mundo? Yo te quiero animar a algo. Si tú en esta tarde ya quisieras decir, bueno, Señor, yo quiero, pero mira que me hace falta mucho, ¿por qué no empiezas a hacerlo en el lugar en donde te encuentras? Compártelo con tu pastor. Empieza a orar por eso. Empieza a prepararte con lo que Dios te dé para que entonces puedas ir hasta el fin del mundo. Oramos. Nuestro buen Dios, cuán grande que eres cuando nos presentas tu plan, que va mucho más allá de nuestro entendimiento, incluso de nuestra forma de vivir. Tu palabra dice que tú vas a edificar tu iglesia. Eso significa que tú vas a hacer esta obra maravillosa en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos, para que podamos entonces arrebatar del infierno a esas personas que están perdiéndose. Padre Celestial, te ruego que empecemos con el que está a un lado nuestro. Y va a ser hermoso ver cómo esa persona, si tenemos el privilegio de verle recibirte en su corazón, esa misma persona va a ser alguien que va a traer a otros. Y tu iglesia va a ser llena para glorificarte, para enviar a otros hasta el fin del mundo. Gracias por tu palabra y te rogamos que podamos ser obedientes a ella. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, pastor. Hermanos, ¿quién vive? Aleluya. ¿No? Así que fue clara la palabra, ¿no? De las misiones, y Dios está llamando, ¿no? Así que, hermanos, nos ponemos de pie. No olviden los miembros, tenemos la asamblea. Si alguno tiene que cumplir con el deber cívico, yo tempranito ya fui a cumplir, ¿no? Y mis hijos también. Así que después de almorzar o antes de almorzar, vaya rápido y vuelva, ¿no? Así que nos ponemos de pie, terminamos el culto, hermanos. Oramos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Ahora, Señor, nos preparamos, Señor, para el momento de la coinonía. Pero, Señor, que tu gracia y el consuelo de tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Señor. Y tú síguenos hablando, Espíritu Santo, las decisiones que hay que tomar y todo aquello, Señor. Pero también guárdanos de todo mal, de todo peligro, oh Dios. Estamos en tus manos. Te agradecemos por el culto de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Salúdense unos a otros.